Bienvenidos al Rincón Munchkin, level 19 si no me equivoco, siempre me Hoy pierdo 19, con el... 19 número terrible, weón, según la numerología de Stephen King, weón. Puta... De hecho, una de las mejores maldiciones que he escuchado es la de Stephen King en El Pistolero. ¿Ya? ¿Qué maldición es esa? El más oscuro revive a un tipo y le dice a una mujer: este hombre va a morir si tú dices la palabra 19. Pronuncias de algún modo el número 19. Y se va. What? Lo revive y se va, y es que es como... Weón, en algún minuto vas a decir el 19 y explotas. Y hablando de eso, Justamente el tema que nos conlleva hoy. vamos a hablar de rol y literatura, ya, de juegos de rol basados en literatura o en sí de temáticas literarias dentro del juego de rol. ¿Ya? Soy el narrador manchego y tenemos a nuestro invitado acá De la Yeri hoy. de ayer y hoy, a Peña. ¡Muajaja! Estoy más ridículo. Aquí las dependencias de... Sí, pues, ¿De como Radio verán Power? tuvimos un cambio. No es que no estemos en el Rincón Munchkin, es que este es el otro rincón. Es la biblioteca secreta del Rincón Munchkin, Claro. que obtienes al mover uno de los libros que hay en el otro lado. Claro, justamente. Y descendemos en posición. Sí, por supuesto, así que Entonces, muy por eso flexible. estamos acá. No es que estemos en la casa de Feña en vez de la mía. Bueno, Spoilers. oh, shit. Nuestra mesa es un poco endeble, Sí, pero se bueno, entiende. sí, Puedes adaptarte un poco al mover la paletita. maravilloso. Ya, el encuadre está bien. Bueno, en fin, después de ese Problema. inicio un poco, Caótico. claro, accidentado, me gustaría dar inicio al tema, pero antes saludar a nuestro primer sponsor. ¿Tenemos sponsor? Sí, Yay. tenemos sponsor. A mí no me pagan por esto aquí. Definitivamente no me pagan. En realidad a mí tampoco. No, la verdad es que es una alianza de difusión nomás. Perfecto. Por 3 juegos de rol. Ya, tremenda tienda de Concepción en la Galería Caracol. Abajo el fondo, creo que es local 42, si es que no me equivoco. La respuesta a la pregunta máxima. Claro, justamente. De hecho, es un muy buen local para conseguir artículos roleros, manuales antiguos por lo general. Exacto, yo creo que es una de las mejores cosas que podéis conseguir. El mejor lugar en Concepción para conseguir manuales antiguos. El tipo no sé de dónde se los contacto. De hecho, me acuerdo, la primera vez que conversé con él, no fue la primera, pero una de las primeras, le dije que me costaba mucho conseguir manuales de Cazador la Venganza y me dijo, he vendido como 30. Fue como, pero... Weón, yo le pregunté sobre el manual de mago antiguo. Ese manual de mago roñoso antiguo, de ese sistema de mierda de mago antiguo, pero con una metatrama tan preciosa y tan bien hecha, weón. Que tampoco está bien hecha, igual es de esas cosas que es de esos como escenarios de papel lustre, donde se ven las pantallas, pero de fondo son unos palitos. Ya, pero ese manual que lo encuentro precioso, y el día que lo iba a ir a comprar, el tipo ya lo había vendido. Claro, pero el Sé tema es tiene que... mucha rotación. Pero hay que estar constantemente preguntando porque él hace pedidos de manera constante. Sí. Y uno tiene que pedirle pues, para que pida lo que tú querís. Sí. Pero al final es eso, así que ahí... Y se consigue mecenazgos de algunas sagas roleras, por ejemplo, la de Mago, la de Vampiro, la de Changeling que está saliendo ahora. Claro. Se mete en mecenazgo, la de 1800. Bueno, eso y bueno, figuritas para pintar de Warhammer, etcétera. Así que un saludo por 3 juegos de rol. Como les digo, Caracol, abajo, pasadito de la ollita, ¿cierto? Para todos los que sean de Concepción, ya Concepción, Chile. Ahora, Lo que nos yendo conlleva al tema, sí, a lo medular. lo medular, exacto. Siempre Bueno, me llama la atención. esa palabra. podemos partir hablando un poco de los juegos de rol que están de lleno orientados a satisfacer el hambre de un fandom, de un Fandom aguerrido. de un juego de rol, porque, o sea, de una obra literaria, porque al final tú puedes rolear en un contexto
ñoño o no ñoño, ¿cachai? Tú puedes rolear algo, claro, como el Señor de los Anillos, o puedes, como narrador, hacer una historia muy de retrato de Dorian Gray, ¿cachai? Pero que no es un mundo como para juegos de rol, pero en sí todo es llevable al rol, ¿cachai? Un problema similar lo puedes llevar a una temática rolera, ¿cachai? Ya. Pero en sí, para que un mundo sea convertible en un juego puntual y no algo que quieres narrar como one shot, ¿cachai? Con un sistema genérico, etcétera. Sí o sí tiene que ser un mundo como abierto, un mundo donde haya intriga pendiente, un mundo quizás no completamente inexplorado, y ahí ya algo de ñoñismo tenéis que meterle, ¿cachai? Algo de fantasía tiene que tener en medio para que tú puedas, por decirlo de alguna forma, venderlo como juego. Sí, venderlo ¿cachai? como universo, porque Claro. a diferencia de la novela, porque sí, hay narradores que quieren convertir su historia en una novela, el Digo, juego de rara vez no rol funciona, pero... muy rara vez. De hecho, en el juego de rol tú no tienes un formato de una novela, tienes el formato donde todos los personajes tienes que darle igual importancia. Como narrador tienes la tarea de ser imparcial, y esa tarea es clave, pues, Sí. hace que tienes que hacer la mitad de la pega con prácticamente dadocráticamente, tirar dados para decidir, ¿cachai? Porque no, porque si tú metes parte de tu decisión, ya alteraste todo, pues. Yo creo que Y muchas veces no puedes generar las escenas de una novela, pero sí puedes llegar a algo muy parecido. lo que puedes novelar dentro de lo que es el desarrollo de una partida, bueno, salvo que tu novela sea bien infantil y se trate del grupito de héroes, ¿cachai? Por ejemplo, una partida de Mouseware tú la podrías novelar porque ahí Sí. siempre son ni todos igual de importantes, porque el protagonista no es el ratón, es el grupo. Con ¿Cachai? mouse puedes hacer con mouse puedes hacer la historia de mouse. Este Bueno, caso es tuyo, ese es mío. ¿Ah, sí? Sí, Oh. dame. Creí que me había terminado a mí. Ya. Sí, Pero... Se me fue el hilo. ya. Em, Estábamos hablando de Mouseware, de que... claro. Pero cuando tú cuentas una historia donde todos tienen el mismo protagonismo, pero desde la perspectiva de uno, ahí ya, Es novelesco. claro, ahí es novelesco. Entonces, la narración dentro del juego puede no ser novelesca, pero si tú quieres después novelar lo ocurrido, lo puedes hacer si es que lo haces desde una Claro. perspectiva, ¿cachai? Y se facilita el Como proceso de como novela. como la forma que estábamos tratando de plantear la historia en este, que es una historia que roleamos hace muchos años, en la que eran 5 jugadores, y los 5 jugadores, ninguno estaba en conjunto en otro equipo. Eran todos, cada uno, parte de su propio equipo. Justamente esa cuestión fue hermosa. Y salió preciosa, de hecho, cómo se pauteó y cómo los otros jugadores se metieron en otros personajes y fueron orquestando esa trama. Salió muy armónica, pero eso tiene que verse en el equipo. De hecho, la regla de oro de conoce a tu equipo. De hecho, aquí quiero hacer una pequeña... un pequeño comentario, espero que no te haga sentir demasiado incómodo, pero Fernando es uno de los mejores narradores que conozco. No, Ya nada, probablemente el segundo ¿De qué? mejor. Ya, Ay, sí, eso. el- Me gusta hablar sucio, ¿no? Perdón. ya, y una de las mejores cosas que le he visto narrar fue un juego de rol de mechas que hicimos, que de hecho hiciste sobre un mundo que yo creé. Tú hiciste el mundo, diseñaste el sistema y dijiste, toma. Y yo fue como, ya, ok, pasa esto, y de repente se fue orquestando. Lemur me pasó como un texto que tiene las directrices principales. Y de ahí quedó la escoba. De ahí todo se ramificó y todos los Claro, jugadores y fueron muy Lo armónicos. interesante del modo de juego fue que Fernando hizo que cada uno de nosotros tuviera un bando distinto. Eran 7 facciones. ¿7 eran? No, Sí, eran caleta, 7 weón. facciones. Sí. Éramos- Por algo estaba la era- facción de las 7 estrellas, que era no, el séptimo. no éramos Aliados. no éramos aliados. De hecho, creo que
en algún momento 2 jugadores hicieron party, 3... Con Eduardo. Sí, de eso me Y en acuerdo. un minuto se unió Hexágono Pero- para escapar de la tierra cuando quedó la cagada y... pero era por la situación política específica. A mí me sorprendió mucho cómo dirigiste esa partida, porque es difícil en un contexto de juego mantener entretenido a todos los jugadores así. Ahora usaste mecánicas súper buenas para que todos nos mantuviéramos jugando, como el PJPNJ, que nos hacía, claro, tomar el rol de los NPCs que iban a acompañar al personaje. Incluso, no sé, por una mesa directiva, tú eres el general, tú eres este otro, nos decía para callado que era lo que queríamos, y mientras mejor lo roleábamos, igual mejor era el premio después para nuestro personaje por otro lado, porque incluso si esos personajes iban creciendo, iban evolucionando. Ay, pero Eduardo Sí. tenía un médico que tenía una mano con bisturí, me acuerdo que era muy persona muy particular. Bueno, pero Ya. el asunto ahí fue que Se dio la rara situación. ese encuentro que es la experiencia rolera más cercana que he tenido a algo novelizable, si lo haces con capítulos por personaje, como lo hace Martin en Juego de Rol. Sí, ahí hay Martín, ¿Cachai? y por acá también hay Martín. ¿Cachai? Y por ahí anda otro más que son de los cuentos, que también funcionan más o menos por la misma Cuando estructura. tienes ese tema del capítulo por personaje, también se puede novelar. En la agrupación cultural Barco Papel, que es la agrupación que promueve este podcast es de la agrupación Barco Papel, ¿cierto? Hablamos mucho sobre lo que es la ludificación de procesos creativos, ¿cachai? A través del juego de rol, tú puedes hacer te puedes empapar de muchas vivencias, de muchas emociones, ¿cachai? Ficticias, que pueden inspirar tu cabeza a hacer una u otra cosa, ¿cachai? En distintos procesos creativos, no solamente en literatura. Ya te pueden llevar a ilustrar algo puntual si eres ilustrador, ¿cachai? El J, el presidente de la agrupación, después de jugar Mouseward, hizo unas preciosas estatuillas de ratoncitos aventureros, ¿cachai? Sí, son unos ratoncitos tremendos. Son hermosos, ¿cierto? Están muy bien hechos, le hizo el detalle del pelo, todo. Sí, todo, muy lindo. Y es una idea que él jamás hubiese tenido si no fuera por jugar. Y claro, cada vivencia que tenemos nos aporta, ¿cachai? Pero en sí, el juego de rol es un bombardeo de ideas, ¿cachai? Entonces, ahora, esto es lo interesante. Claro, nosotros hablamos de usar el rol para poder escribir, etcétera. Pero resulta que lo que normalmente ocurre es lo contrario, pues. Se toman universos literarios y lo transforman en juego de rol. Sí. Pero creo que a mí me gustaría hacer como hincapié en que se puede hacer un tema bidireccional en ese sentido, ¿cachai? Efectivamente, el juego de rol te puede llevar a construir historias. o sea, perdón, una historia literaria te puede llevar a construir un juego de rol y divertirte mucho con tus amigos, pero el divertirte mucho con tus amigos en un juego de rol te puede empapar tanto de las ideas del otro, del que está al lado, del universo en el que se está jugando, de las emociones y todo, te puede empapar mucho a ti de cosas para crear, ¿cachai? En otras disciplinas no lúdicas de por sí, ¿me entendés? Haciendo obras de teatro, haciendo distintas De cosas. hecho, muchas veces cuando te encuentras en que quieres tomar un mundo o un universo y convertirlo a literatura, muchas veces te encuentras con la situación de que ya el libro es uno solo. ¿Y qué hay después? ¿Cachai? Por ejemplo, no sé, a ver, bueno, igual Robin Hood tiene la particularidad que después su historia crece. La búsqueda del asesino en el libro 1. Su historia crece y es muy parecido a lo que es el mundo universo Séptimo Mar. Me recordó mucho con este tema. Le faltaba Inquisición española y habría sido perfecto. Claro. A mí personalmente no me gusta Robin Hood, pero sí me gustó el hecho de cómo articuló la historia, de cómo fue el protagonista tras pie, que es un error en el universo. Te hace sentir muy identificado, o tal vez yo me siento identificado con eso.
Pero temas de construir universos. Esto es como Tolkien, pero con más acción, por así decirlo. Ya. Pero, y no sé, por ejemplo... Yo Robin Hood lo cacho, no lo he leído nunca. tiene una historia sobre las naves de la magia, por ejemplo. Ya que estamos aprovechando haciendo revotación de las naves de la magia, que literalmente son Está naves como mágicas. Guillera ahí recomendando libros. Sí, weón. O a veces te puedes encontrar como ejemplo con las crónicas del emperador albino de Elric. Tolkien. Es ese tiempo donde todos creaban imitaciones de Tolkien y incluso Star Wars, casi todos los libros de Star Wars de ahí son Tolkien pero Es con que, espadas láser. sí, bueno, es que Entonces- Tolkien pegó tan fuerte que, de hecho, ahí hay un tema también que tiene que ver con los juegos de rol. Yo estoy desarrollando un juego que eventualmente le haré spam cuando ya tenga al menos la beta. No me gustaría hablar del antes. Mucho. Pero cuando hacemos... cuando miramos un juego de rol X, te dicen, oye, quiero narrar tal cosa, juego que no habías conocido. ¿Qué temática es? Medieval fantástica. Tolkien. Sí, el Tolkien por 90% de los juegos de rol es cambiar el contexto, pero hacer una cuestión que sepa a lo mismo. Y está bien, Tolkien en lo que es construcción de mundos y todo era un genio, ¿cachai? Sí. Personalmente es chistoso, he leído de Tolkien todo menos El Señor de los Anillos y no me ha gustado nada, ¿cachai? Pero hay historias cortas que son muy buenas, son pero- una joyita. Pero más allá de eso, entiendo que El Señor de los Anillos está, de hecho, los fragmentos que he leído del Señor de los Anillos, cuando en realidad que me han citado, los he encontrado maravillosos. Y está bien, puede que esté bien escrito, no me crucifiquen la gente fanática de Tolkien, pero más allá de eso, el loco odio. sí es un genio creando mundos, ¿cachai? Pero eso hizo que mucha gente quisiera que sus mundos Fueron tan ricos como se- el mundo de él. y tuvieran el mismo sabor, el mismo, ¿cachai? Entonces, medio mundo haciendo juegos de rol basados en mitología celta y vikinga, y de hecho puedes hacer juegos basados en mitología celta y vikinga que no sepan a Tolkien también. Tú puedes ser un poco más creativo que eso, ¿cachai? Sí. Y mi juego de rol fue un poco por oposicionismo. Un día quería jugar Pathfinder porque no sé por qué quería jugar Pathfinder en realidad, pero quería jugar Pathfinder. Y dije, no, pero voy a hacer mi propio juego porque en estos mundos de D&D la magia es tan poco mágica, es tan conocida que no, filo. Así que voy a hacer mi propio mundo. Y dije, ya lo voy a hacer así, de repente, ¿y para qué lo voy a hacer así como la bola de los enanos de aquí? Y dije, ¿y si me voy en una bola más abrahámica? Y comencé, y de repente dije, ¿y para qué voy a hacerlo con Pathfinder? Y comencé a crear mi propio juego, ¿cachai? La misma hoja que está ahí, la de Hunter X, que la modificación de la modificación de la modificación Claro, del sistema que está muy... Lo afiné muy bien, de hecho tengo que jugarlo algún día porque sí, hay que probarlo. lo afiné mucho, llegó a un punto en el que está muy estable. Funciona perfecto y me gusta harto cómo funciona, todavía tiene errores, pero me gusta mucho cómo funciona. Y todavía tiene efectos. Oye, ya que hablas de eso, ¿sabes qué? A mí siempre me pasa que Pratchett, leer a Tolkien es ver como la película Scooby-Doo. ¿Cachai? Que siempre le quitan la máscara, siempre le quitan a este Tolkien con esteroides, Tolkien con espadas láser, Tolkien con no sé qué, y le sacan la máscara, oh, es Tolkien. Más o menos eso ocurre, siempre claro. me pasa. Sí, pasa harto eso. De hecho, y es el tema, me da un poco de lata, porque al final, como todo en el mundo lúdico, todo pasa por un tema mercantil netamente, ¿cachai? Sí, es lo Lo que que- me entendió en su momento, y todo el mundo se unió a la parafernalia. Claro, es como hacer películas de superhéroes. ¿Cachai? ¿Por qué hay tanta película de superhéroes? Porque mucha gente tiene ganas de hacer películas de superhéroes. O sea, puede que también tengan ganas, pero no es por eso. Es porque mucha gente está pendiente de los superhéroes en este momento ¿Y hay y hacen, sistemas de eso? y hacen superhéroes. Así Sí. que y hay mucha película de superhéroes. Pero Entonces- hay muchos temas de superhéroes que sí le dan vuelco.
vuelco, toman el tema de los superhéroes, pero le dan una inversión. Ah, Y o sea, aportan, invierten el tropo y lo aportan muy bien. O sea, tú puedes hacer contenido de calidad y creativo respecto a eso. De hecho, también, no es que todas las cosas que tienen sabor a Tolkien sean basura tampoco. Por No, ejemplo, hay una ambientación de D&D 3.0, creo, que se llama Midnight, que es hermosa. Es como si... Es básicamente la Tierra Media, pero Sauron ganó. ¿Cachai? Es un mundo hecho corneta, ¿cachai? Y para jugar rol en realidad encuentro que es mejor un escenario en el que ganó Sauron que en el que no, porque si nos vamos en lo canónico, en realidad en El Señor de los Anillos después ya queda todo resuelto, ¿cachai? Sí, pues. Se acaba el conflicto, Entonces, no hay necesidad de viaje del héroe. claro, justamente. Entonces, O tenéis que crear un conflicto totalmente nuevo y ahí ya pierde valor el hecho mismo de que estés en la Tierra Media o en cualquier otro lado. sí, hay una historia de superhéroes que se llama The Boys, que me recuerda que es una historia donde los protagonistas son unos hijos los superhéroes son unos hijos de puta. De verdad, Superman es un asco en ese mundo. El buen violaba mujeres, los X-Men tienen folgorio. Volviendo con el tema de la literatura y el rol, de cómo se influyen o cómo juegan entre ellos. ¿Cómo lo ves tú? Mira, la verdad es que, o sea, a lo que iba en realidad con el punto anterior, para que no se me olvide, es que me da un poco de lata porque el mercado corta un poco la creatividad de la gente. Le da, por un lado, alas para que cree, ¿cachai? Pero por el otro lado te comienza a acotar las temáticas, ¿cachai? Y es lo que pasa mucho en los mundos medieval fantásticos. El hacer la cuestión tipo Tolkien es irte a la segura, ¿cachai? Y puedes, insisto, lo puedes hacer excelente, ¿cachai? Pero es irte a la segura porque a la gente, tú ya sabes que a la gente le gusta ese sabor de medieval fantástico. La gente piensa en jugar medievaloso y quieren hacerse el elfo, quieren hacerse el enano, quieren el paladín, quieren el mago, quieren, ¿cachai? Hay un detalle ahí en el tema de la literatura con ese mundo, pero termina tu punto para contarte claro. un par de temas que son bien interesantes. Claro, pero el asunto es que me gustaría ver, si bien hay juegos medievalosos que no son con sabor Tolkien, ¿cachai? Me gustaría ver más riesgo por parte de los desarrolladores, ¿cachai? Que se arriesguen un poco más a salir de ese canon, ¿cachai? Para que no se vuelva mainstream tampoco, ¿cachai? Hace rato que ya fue O sea, ya es super mainstream, pero para no seguir siéndolo. Porque no lo sueño, hace rato ya lo era. Y porque también, si lo pensamos, no soy ningún experto en mercadotecnia, ¿cachai? Pero ya, sí, el medieval fantástico tipo Tolkien pega, bacán. Pero resulta que también tenéis más competencia, ¿cachai? Ya tenéis más cosas con las que comparen tu producto y que prefieran sobre el tuyo. Y es, por ejemplo, el acierto que tuvieron los locos de Anima, que dijeron, ¿sabéis qué? ¿Vamos a crear un sistema complicado? No, bueno, sí, aparte. Y hay mucha gente que no lo juega por eso, pero Sí, vamos a hacer un juego de rol que sepa más a Final Fantasy que a Tolkien. Sí. ¿Cachai? Y terminaron metiendo de todo. Pero al final es eso. Metieron metieron de todo, pero le dieron ese sabor como a JRPG. De hecho, mucha gente cree que es un juego japonés y el juego es español, ¿cachai? Sí. Y el diseño buen M, es coreano, parece. Es como coreano el ilustrador, sí. Buen ilustrador espectacular. Nosotros lo seguíamos antes de Anima. Sí, pues, lo seguíamos antes de Anima. Cuando tú estás empezando con Anima. Sí, pues. Sí, pasa algo interesante ahí, por ejemplo, con ese tema lo puedes hilar con cómo el jugador se ve representado. Por ejemplo, a mí me pasó una vez que fui a jugar vampiros con una mesa de que eran todos góticos y se vestían negro y nosotros somos en la oscuridad y bebemos sangre y potencia la sumamos al ataque y no sé qué y la weá y pizza en la cara.
La verdad es que, bueno, voy y me toca escribir mi personaje y digo, ya, ¿recuerdas al personaje tanto de tal serie? No, pero que sea como humano. Igual hay un tema ahí que genera como repelus, ¿cachai? Que sea como humano. Hay gente que de repente me ha tocado que me describen un personaje y lo describen con la idea de un personaje anime. ¿Cachai? Claro. Este personaje de esta serie, ya, así, pero como con este y con esto. Otro. Y es muy común encontrarse con ese tipo de detalles, ¿cachai? Sí, Y no sé, yo no discrimino en que sea novela, en que sea texto, en que sea libro youtuber o siempre y cuando la historia sea buena. claro. A mí me pasa esa Eh, hueá con la es literatura que, en general. ¿sabéis qué? Yo creo que cuando creamos un juego de rol, todos se lo están imaginando diferente. Probablemente Hay un hay de consenso. repente gente, claro, hay un consenso, claro, em, pero todos juegan diferente igual y todos tienen una bola distinta y uno es más monochino para su bola y el otro es más Conan el Bárbaro y etcétera. Sí, pues uno lo ¿Cachai? ve como la escena western, el otro lo puede como, estar imaginando. como el capítulo de las chicas superpoderosas donde las tres cuentan la misma historia, pero, pero cuando contaba Bellota lo veía como Spawn, ¿cachai? sí, y, ¿cómo se y llama? Burbuja era como todo tierno, etcétera. Saltando con Claro. el otro con el Capitán América, Sí, Superman. era como la Wonder Woman, ¿cachai? Sí, Era cómic así como clásico, era de oro, era de Sí, plata, ¿cachai? y por ejemplo, incluso hay series que retoman esto y lo utilizan. Por ejemplo, este tema de que cómo identificamos las cosas. Boku no Hero, Boku no Hero. la historia de mi rodilla. Esa serie es claramente una serie de cómics americanos, pero como animada, muy anime. Sí, claro, justamente. Entonces, y aprovecha eso para generar algo nuevo. De hecho hace una mezcla y ahí lograron, pero, ¿cachai? Tomaron algo que está siendo de moda y todo, pero le lograron hacer un buen giro de tuerca, ¿cachai? Sí. No se limitaron a ser un superhéroe más, ¿cachai? Por ejemplo, no hicieron un... Bueno, el Mike. No hicieron un... como que ya, ok, tenemos... soy un productor y quiero hacer algo, voy a hacer algo de superhéroes, voy a hacer de Jessica Jones, que hasta donde entiendo es re buena, pero Sí, es algo más dentro de todo este universo de superhéroes muy, muy parejo, muy plano. Daredevil también. Em, Daredevil es buena. bueno, tiene es que unos tomos preciosos. Daredevil antes de que llegara toda esta moda de los superhéroes igual, ya era una cuestión con volar noir, ¿cachai? Sí. Entonces, es en sí distinto, o el Le personaje sacan el ya... demonio en la botella. El personaje en sí ya es de distinto, Daredevil. ya es rupturista, ¿cachai? Pero al final cuando hablamos de juegos de rol y literatura, el cómo se cruzan normalmente tiende a ser claro, el juego de rol de tal cosa, ¿cachai? Onda, tenemos, bueno, el clásico, el Señor de los Anillos, ¿cachai? Que pésimo sistema, pero a mucha gente le gusta porque es clásico. Tiene detallitos interesantes ese sistema. Tuve la oportunidad de jugarlo con Nato y Nato lo manejaba tan bien el sistema que no fue hostigante como es Ya, el Tolkien estándar, que con reglas de casa sí, ya, pues, pero ¿qué se no piensa? fue. Hablo no del fue- sistema de dados, ¿no? No, el sistema es una mierda. Pero- Sí, po, porque sí. él logró arreglar algo, crear algo bueno, que está Claro, aprovechando todo esto. Pásamela. Mejor. Ya. Porque no le ha pasado. Sí. Ya. Volviendo al tema. Pero que que a mí me pasa algo con Tolkien. Porque el Tolkien de la literatura, cuando lo leía más chico, bueno, lo sigo odiando. A pesar de lo que voy a decir ahora, que va a sonar que lo quiero. Cuando era más chico, lo iba leyendo y de repente me pillaba con la historia de la roca, la historia del árbol, me sé todos los nombres de las piedras posibles, que son rocas. Bla bla bla, y te cuento la historia de no sé qué, y oh, perdón, permiso, me saltó las páginas. Ah, volvieron los dragones de la vida. No le tengo que mostrar nada a nadie mientras estaba leyendo, y ahí volvía, ¿cachai? Entonces me saltaba mucho esos bocadillos, esos bombones. Pero ahora que he ido creciendo y he pasado por otra literatura, pasé por Ursula K. Le Guin. Ursula K. Le Guin es una autora que la magia habla de cómo controlar, tener poder y saber usarlo. Del nombre verdadero de las cosas, es muy fuerte lo que habla. Y luego pasar por ella y por otros autores más, llegué al tema del aburrimiento, de aprovechar esos bombones. Ahora voy leyendo Tolkien y la historia medular del anillo es como, ah, jaja, chao. Oh sí, la historia del arte.
Claro. Ahora son los bocadillos, me gusta, lo disfruto. No sé, me pasó con Thomas Mann. Estaba leyendo el doctor no sé cuánto y en un minuto el tipo, el capítulo como 12, el capítulo 12, empieza a hablar de un ensayo. Esto me acuerdo que lo conversé con una amiga hace poco, por eso me acuerdo del capítulo. El capítulo 12 se pone a hablar de un tipo que nada que ver con la historia principal. Y le da vuelta, después en el capítulo 13 habla del ensayo del weón. Que más encima es un ensayo que está maldito porque tiene toda una historia, toda una metatrama de fondo. Y en el capítulo 14 el weón te pide disculpas. Se toma un párrafo para decir, oye, el capítulo, no es coincidencia que el capítulo 13 haya ocurrido algo de mala suerte, pero en el capítulo 12 y 13 me tomé la molestia de escribir lo que se me ocurrió porque pensé que era importante contar esa historia. Bueno, de Y la hecho, historia medular se perdió, ¿cachai? Pero- Y eso pasa en el rol. pero es que justamente esa cuestión te quería decir. No solamente pasa en el rol, sino que enriquece, ¿cachai? De repente un problema que tienen muchos narradores, no sé si será, bueno, me está yendo en volada el porqué, pero algo en lo que caen hartos narradores es que quieren desarrollar la trama y desarrollan solo la trama, ¿cachai? Su trama. Sí, Sí, su historia. y fin. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que ese capítulo, en el mercado en el que le robaron la lanza mágica que necesitaban para destruir a tal demonio al A uno de los a uno de los protagonistas, y que toda la sesión fue en realidad recuperar la lanza y después poder continuar la historia, loco. Y ese capítulo para el narrador fue una mierda, pero para los jugadores, De hecho, a veces es al revés, porque el tema es que muchos narradores no hacen ese tipo de capítulos en los que como que sacáis al grupo del avance hacia el objetivo, ¿cachai? Con narrar muy Comodora la exploradora, pasamos por acá, Zorro no te lo lleves, pum, ganamos, ¿cachai? Y no, pues una trama compleja, la idea es que tengas momentos en los que tú te encariñes con los personajes, te encariñes con algún NPC, ¿cachai? Porque así también, por ejemplo, como narrador puedes hacer que muera un NPC que quieran todos y es trágico y todos se van a acordar después de esa weá, ¿cachai? nosotros estábamos jugando Hunter con un grupito y resulta que dentro del grupo se formó una mezcla, hay una mezcolanza de personajes y está un equipo que está tratando de trabajar en conjunto y hay un tipo que asume el rol de líder, pero el tipo, la personalidad, no sé cómo nació su personalidad, era un tipo que se esfuerza mucho y no es talentoso, se esfuerza pero mucho, de verdad, y siempre está en caos, pero cuando tiene que liderar el equipo se traga todo y lidera el equipo, da órdenes y es un PNJ, pues, que los ayuda, que es para orientarlo, porque el grupo es muy desordenado. Claro. Y más con los otros PNJs, que ya en mi cabeza cada uno tiene su personalidad, pues, y es una tipa que es medio loca, una que es como muy estructurada. Admítelo, una niñita. son las voces de tu cabeza que en realidad se ponen un traje y comienzan a interpretar Sí, personajes. y uno le sale, pues, eso lo habla Germán de repente, la madre rol que lo toma uno. Y pasa mucho en el rol ese detalle. Y resulta que Lance, este personaje que es como el líder, en un minuto, uno de los personajes le tiró una imagen que estaba asociada como a la locura. Y el tipo se empezó a volver loco y iba a dejarla cagar en el equipo. Y lo tuvieron que noquear y tuvieron que hacer un pacto con un huevón. Y el tipo les dijo, ya, pues hagamos un pacto. Yo le puedo quitar la locura, el recuerdo, puedo hacer que olvide eso. Puedo llevar al olvido ese recuerdo y nadie más lo va a recordar. No, solo ustedes lo recordarán. Pero cámbiame algo. Llévate todos los recuerdos que tenemos de él, como amigos. Y ellos se habían esforzado, habían generado un lazo. Recuerdo que ellos tres se pusieron de acuerdo, me quedaron mirando y dijeron ya. Lo queremos tanto que vamos a darle todos nuestros recuerdos a él. Su total él va a estar vivo, gracias a eso. Bueno, por dentro me hice pedazos, weón. Y resulta que hubo una escena muy emotiva donde iban en un ascensor. Y el tipo iba recuperando la cordura hace poco y le iban dejando unas notitas y el weón no cachaba qué está pasando. Y le iban a decir algo, se abre la puerta del ascensor y no lo recuerdan. ¿Quién eres tú? Claro. ¡Toma mi corazón! Claro, Weón, justamente. esa escena, ese tipo de escenas son muy ricas, weón. Justamente, y son al final las que enriquecen todo el asunto. Trama. Siempre me acuerdo en Breaking Bad,
uno de mis capítulos favoritos es Fly, O el de la mosca. el de la mosca. He conocido gente que dice, me cargo el capítulo culiado, fue un desperdicio, me senté un montón de rato a ver cómo el buen cazaba una mosca. Loco, estuvo todo el capítulo cazando una mosca. Mientras pasaban cosas de fondo, pero Pero- estuvo cazando una Pero mosca. el tema es que ese capítulo, la gran función que tenía era mostrar el nivel de psicosis que tenía el gallo ya. La el obsesión obsesión, de control, Exacto. la necesidad de control Sí. absoluto que tenía. Y el cómo podía dejar la cagada porque había una mosca, ¿cachai? Y es lo mismo que estaba pasando en realidad, en lo que le estaba pasando en su entorno. Entonces era hay todo un análisis secreto. Sí, pues es. En BoJack Horseman hay un capítulo donde el BoJack va a técnicamente Japón, bajo el agua, a un lugar que es bajo el agua Ya. y no puede hablar en todo el capítulo porque no sabe usar el comunicador y, y hablan con burbujas y el tipo no sabe qué está pasando y ocurren un montón de cosas pero no hay ningún texto ni sonido, hay solo el audio de Qué cada buena. cierto rato. Y es un capítulo precioso. Tú te sientas, lo terminas y dices, no, esto va... O lo mismo de Magicians, de Lev Grossman. El CSI, Sci-Fi, sacó un capítulo, una serie de esa saga de libros. Bueno, la serie supera por creces a la obra original. Ya. De hecho, el tipo que trató de crear como un Quijote. Este tipo hizo una inversión del tropo del género fantástico. Tomó Harry Potter, lo hizo con cervezas y putas, pero mezcló con el Quijote hablando del aburrimiento. El primer libro es sobre el aburrimiento. Qué entretenido. Es curioso, es muy curioso cómo se produce. Me Lo vas gusta leyendo cuando mezclan cosas así como muy inconexas. y es difícil de digerir, es tedioso, pero lo disfrutas. Vi la primera temporada y leí el primer libro. Y de ahí leí, entre medio de la primera y la segunda temporada leí los 3 libros y ahí se me mezcló todo. Pero hay un capítulo precioso donde los protagonistas tienen que resolver un puzzle infinito. Y viven una vida resolviendo el puzzle. Mueren y se mandan un mensaje ellos mismos para que no salten y les entregan el resultado del puzzle. Pero resulta que ellos en ese capítulo vivieron 70 años. Pasan Neil Gaiman, el primer capítulo de Sandman. Sandman lo atrapan en una jaula. Un mago, un alquimista joven, logra descifrar la forma para atrapar a Sandman, al arenero, al señor de los sueños. Pero en realidad el tipo quería cazar la muerte. Y Sandman no le habla, lo mira. Lo mira por 75 años hasta que muere. Se queda ahí observando. Bueno, de hecho, Es brutal. de hecho, bueno, Y ese tipo de cosas en el rol al- se pueden dar, pues, en ese tipo de por supuesto. Mira, lo que es más difícil, pero es entretenido igual, no lo he hecho todavía, pero estoy buscando el momento y la forma de hacerlo. Ya. Hablando de Sandman también. ¿Ya? Hay un capítulo de Sandman que se llama Un millar de gatos, creo. ¿Ya? No sé si lo conoces. El Pero un gato cuenta una historia de cómo iba por el mundo, o sea, de cómo vivía súper bien siendo gato ¿Ya? Continúa. con los humanos y decía, pucha, nos piden un precio súper bajo por amor, por comida y todo, que es solamente el estar ahí y bacán. Hasta que creo que era una gata, se enamoró, tuvo gatitos y los humanos fueron y les botaron los gatitos a la basura, ¿cachai? ¿Ya? Y ahí se dio cuenta que en realidad los gatos eran esclavos de los humanos, ¿cachai? Y tuvo todo un delirio místico en el que entra en una cueva, ¿cachai? Y habla como con un gato, un gato así que es como un dios gato, ¿cachai? Y le explica que en algún momento los gatos dominaban el mundo y los humanos eran una cosa chica y todo, y de repente un humano soñó que los humanos tenían el control, ¿cachai? ¿Ya? Y de repente ese humano soñó eso, ¿ya? Y le comenzó a decir a todos los otros humanos que sueñen lo mismo, ¿cachai? Y que cuando hubiese un millar de humanos soñándolo, eso se iba a cumplir.
y ahora estaban en esa realidad. Y ahora esa gata estaba contando toda esa historia para que un gato más soñara, para que un millar de gatos soñara y volviera a... ¿Cachai? ¿Aporta la trama de Sandman? Nada. Nada. ¿Cachai? Es un tremendo cuento que podría no haber estado en Sandman. ¿Cachai? Tiene que ver con lo onírico. Yo creo que por eso calza bien en Sandman. Pero el tema es que de repente juntar a tus jugadores y hacerlos jugar algo nada que ver. Entre medio como un capítulo, ni siquiera un capítulo especial. Les pasáis unos NPC, ¿cachai? Es como, ya sí sacamos nuestros personajes, no. Van a jugar con estos. Y ocurrió esto, ¿cachai? Pero dentro del mismo universo, ¿cachai? Y de repente puede tener una incidencia muy indirecta en la historia principal, ¿cachai? O puede ni siquiera tener relación directa, pero los va a hacer vivenciar otro aspecto del mismo mundo que están jugando, ¿cachai? Ese tipo de cosas de repente puede ser muy disparatada, ¿cachai? Pero... sería hacerlo vivir un día como una comedia de escuela. Claro. Y que sea como que chucho. Claro, no sé, pues, estamos jugando Vampiro la Mascarada, van a llegar todos con sus personajes, no, tranquilo. Y les pasáis un grupo de Garú. ¿Cachai? Y así viven el día de un grupo de Garú que lo está cazando. Tal vez que ni siquiera están en otro lado. Y loco, después, varias sesiones más adelante, se los pillan. No, escuchan sobre un grupo de Garú que hizo tal cosa y ellos jugaron esa wea. Sí, así como sacarlos de contexto. Claro. Como hablar con chicas en fiestas, del mismo Gaiman, autor de Sandman, va de eso. Va de un día de un tipo que le cuesta hablar con chicas y termina en una fiesta que es nada que ver, que es muy extraño todo. Y habla con 3 chicas que son como una aquelarre de grupo. Es muy extraño, muy interesante. Este tipo de verdad tiene talento. Todo lo que escribe es muy bueno. Y también está conectado en el cuerpo de vida. Es que al final lo que tiene este gallo es lo que tienen la mayoría de los grandes genios, que no tratan de imitar, Crean algo nuevo. que crean algo nuevo, o tratan o toman y rompen. O sea, loco, mira, Picasso decía que ¿cómo era? Que los genios roban, o una cuestión así, los buenos copian, los genios roban. No me acuerdo bien cómo era la cita, ¿ya? Y de cierto modo puede ser verdad, si al final tú fuiste, tú toda tu vida has sido influenciado por distintos autores, así que sí o sí vas a tener influencias de otros, ¿cachai? Sí. Y está bien. Me pasa harto con... pero resulta que a mí como narrador y como escritor aficionado, me pasa que cuando voy a hacer algo y estoy cayendo en lo fácil, en lo típico, en lo arquetípico, digo, ¿cuál es mi aporte a esto? ¿Cachai? ¿Qué hace que mi versión no sea simplemente una historia más? ¿Cachai? Sí. De repente puede ser que lo caricaturizo y hago una parodia, puede ser que le haga un giro de tuerca y que ocurra algo que no suele ocurrir, o mezcle conceptos que la gente normalmente no mezcla, como tú decías delante, que como Harry Potter con el Quijote, como que ya, pero creo que si tú querés crear algo bacán, la gracia es poder romper un poquitito el molde, ¿cachai? Cuando no rompes el molde, no es que esté mal, si de hecho el juego rol básicamente es un juego para que todos se entretengan y puede ser sencillo y soso y punto, y lo pueden pasar bien todos igual. Puedo terminar una discusión tirándole un pescado a otro. Pero, claro, pero si al final ahora estamos hablando de literatura, pucha, tratemos de llegar un poquitito más allá con lo que... Mira, lo que hace Gaiman
llevándolo un poco a un tema más medular, lo que hace Gaiman es un realismo mágico, como tal. Es muy parecido a lo que hace García Márquez. Yo me pillé hace un par de años con un autor argentino, Bioy Cáceres. Bioy Cáceres, he pillado muy poco de él, es muy difícil encontrar literatura de él. Pratchett habló de él en una conferencia, así que imagina, el tipo es como muy underground. La antología de literatura fantástica, editado por Random House. Sí, estuvo trabajando en la librería, sí, este tipo de cosas. Sí, bueno, sí, Peña trabajó en un libro. El tipo da giros de tuerca e inventó algunos tropos que se usan en la actualidad. Pratchett, por ejemplo, lo que hace él es toma mucha literatura y la condensa. Sus libros tienen pedazos robados literalmente de otras obras, de verdad. Pero él les da no les da un giro, te las cuenta de una forma tan graciosa que entre medio te reíste de un drama y te dio información muy importante. Es que ahí está, entregar un mensaje. Terry Pratchett tiene su valor, y tiene su estilo y tiene su valor agregado. Entonces al final yo creo que Terry Pratchett podía crear con calma cualquier cosa, incluso sin pensar en estoy cayendo o no en el cliché, porque su forma de caer en el cliché llega a ser tan característica que iba a ser muy propia. Sí, al principio partió escribiendo Mundo Disco, basándose en un mundo medieval fantástico y burlándose de los fanáticos de A.D.D. En realidad de Tolkien. Pero a él le gustaba mucho Tolkien. De hecho hay un libro donde salen las cartas de él hacia Tolkien, admirándolo mucho. Y uno de los libros que le gustaba mucho, El Herrero de Button Mayor, que fue uno de los primeros libros que leí de Tolkien cuando era chico, y fue un regalo de un amigo. Él le gustaba mucho, lo clamó con mucho detalle, y el libro es un bocado. El libro lo aprendí a disfrutar ahora, y en mi infancia igual lo disfruté, pero ahora lo aprendí a valorar como texto. Sí, bueno, me da risa que digas que Pratchett hacía, básicamente parodiaba a Tolkien, porque El Señor de los Ladrillos, para los que no lo hayan leído, por favor léanlo. Es una parodia de Tolkien, de El Señor de los Anillos, muy al estilo de Terry Pratchett, ¿cachai? Entonces, ese loco lo hizo literal. Sí. Es una pena que no haya seguido escribiendo ese gallo, porque era un buen escritor. Bueno, El Señor de los Ladrillos era buenísimo, de hecho. Es una pena que... Mira, hablando de, por ejemplo, Mundo Disco. Oye, este libro tiene un arte espectacular. Habla de un héroe, del último, de cuando el mayor héroe de la historia, Cohen el Bárbaro, que es una sátira a Conan el Bárbaro, Cohen el Bárbaro le va a entregar el tesoro al primer héroe. Le va a entregar lo que le robó el primer héroe a los dioses. El primer héroe fue Prometeo, que le robó el fuego a los dioses. Y Cohen el Bárbaro y su tropa de plata se caracterizan por ser algo como ancianos. La tropa de plata son bárbaros ancianos, literalmente son bárbaros ancianos. Cohen el Bárbaro anda así, es un flaco decrépito. El protagonista, bueno, observa, esa es la tropa de plata. Y son los valientes guerreros. De hecho, muchas veces dicen, pero si son un montón de ancianos, caballeros con mucha experiencia, yo no me metería con ellos. Y nadie se quiere meter con ellos porque son terribles. De hecho, el mayor protagonista del Mundo Disco es Ravenswood, que es un mago que no es mago, que no sabe magia. Entonces, es el que sabe un solo hechizo, pero no sabe lo que hace y tiene miedo de usarlo. Sí, una cosa así. Ya, sí. Y todas las historias del Mundo Disco van de cosas que invertir. Ahí está Cohen el Bárbaro. Cohen el Bárbaro, de verdad, es un tremendo personaje. Esta historia de cómo todo el Mundo Disco se alerta porque supuestamente cuando le devuelvan el fuego a los dioses va a quedar la cagada. Perdón, va a quedar la hecatombe. Va a quedar la hecatombe. De hecho, hay Novinops. Es un mago de la escuela de magia, que no es mago, es científico. De hecho, él por un accidente crea el mundo bola. Es un espejo para ver el mundo bola, que es nuestro mundo. Y ellos ven nuestro mundo con nuestra civilización, con nuestras cosas. Oh, mira, tienen cosas como nuestros teletracks. y tienen comentarios así todo el tiempo, ¿cachai? La tropa de plata. De verdad, y Pratchett le da vuelta a la cosa y claro, se va a burlar de eso. Entonces, eso se puede hacer en el rol. Justamente, y yo creo que el llamado... Insisto, si tú narrador has jugado rol
sin preocuparte mucho de darle tu sello y todo este tiempo, está bien. Está Sí, bien, muy sí, normal. insisto, el objetivo final del rol es divertirse, no es así eh, hacer gala de tus grandes cualidades Narrativas. literarias, narrativas y etcétera. Pero, Siempre puedes pero- alardear un poco. claro, no, Nunca está de más. pero experimenta, ¿cachai? Experimenta, trata de romper el molde porque me da mucha lata al final eh, que... oh, chuta. Claro, yo juego harto rol. Sí, tú juegas- Y llevo muchos años jugando mucho Y rol. actualmente vives del rol. Y sí, pues hoy en día vivo de mis dos pasiones, por el rol y el karate, pero el tema es que y por lo mismo gente rolera he conocido muchos perfiles de jugadores distintos. Hay perfiles que se repiten bastante y por desgracia el que más se repite es es un jugador normalmente Necesito. no demasiado no muy culto y por lo mismo no muy creativo. Ah, sí. ¿Cachai? Si que sea o no sea culto da lo mismo, pero resulta que Con la que- creatividad que- hablamos, la mesa de meta salió gracias, todo ese desastre, desmadre entre varias facciones ocurrió gracias a que todos los jugadores tenían un bagaje muy alto. el tema es que Teníamos jugadores con un nivel muy alto de información. Pues. de repente hay, no sé, 10 jugadores que tienen como el mismo sabor de juego, salvo que obviamente todas las personas como son diferentes, si juegas lo suficiente con ella vas a detectar algo Distinto. distinto. Pero jugando por encimita, ¿cachai? Son indistinguibles uno Son al otro. indistinguibles justamente Son como porque, jugador ficus porque claro, porque o el jugador porque mueble. entonces, ¿qué pasa? Cuando has jugado poco rol o juegas poco seguido, eso da lo mismo, porque en realidad tú lo que buscas es la experiencia de jugar rol y se acabó. Sí, Pero cuando tú has jugado harto, te aburre, se te nota. ¿cachai? No, es que el tema es que te aburre jugar con personajes que se sienten tan iguales, con personas que juegan tan igual, porque es como, oh, ok, esto lo viví exactamente así en tal mesa. Oh, Y- de veras están haciendo esto. Te Claro. apuesto que van a terminar así. Y en Entonces, mi cabeza empiezo a hacer apuestas. weón. entonces, Y en el cuaderno anoto apuestas entre medio, así como, ya, van a tener este y este plan. Anoto, mientras Claro. no se dan cuenta, anoto y me voy apostando, me digo, ya, 50 de este, ya, me compro esto si pasa esto. bueno, el tema es que ¿Qué pasa? el tema Muy es que bacán, el tema es que mira, sí, de hecho predecir a tus jugadores no es tan difícil si los conoces ya también. Si no es que todo el mundo sea poco original porque lo puedas predecir, pero la verdad es que si tú estás narrando el día de mañana puede que le narres a una persona que efectivamente ha jugado mucho. Y la idea es que Y no todos voy se a saber entretengan. cómo- Entonces, si por ejemplo tú juegas con gente novata y por ahora todavía se encantan con todo, aprovecha que todavía se encantan con todo para comenzar a ver realmente cómo romper los moldes, ¿cachai? para- Empezar por el texto. Exacto, para Sí. poder enriquecer tus otras posibles experiencias roleras, ¿cachai? Porque al final, por mucho que esto sea solo un juego, la labor del director es una labor complicada, ¿cachai? Y te tenéis que desarrollar un poco como narrador. Bueno, Si el es mismo que- mangaka de Hunter, según yo he dejado Hunter por el mismo tema, porque Sí, a él es muy difícil crear técnicas. De hecho, Hunter yo no lo considero como juego para novatos. No, Lo pero simplifiqué ahora harto y- es y- muy difícil crear técnicas y después está yoyos, Sí, ¿cachai? no, y Que después loco- saca yoyos y de hecho el tipo de yoyos tiene una habilidad espectacular para crear técnicas. como Sí, de es verdad. impresionante ese gallo, pero El weón que lanzaba uñas y las hacía girar. Este weón es un genio. Ahí en ese momento dije, este weón es un genio. Y eso es como el tercero o cuarto arco. no me acuerdo, no me acuerdo, ese tiene que ser el tercero. No, sí, ¿o no? el cuarto, sí, después de Star Ah, en Crusaders. Diamonds Unbreakable, ya, sí. perfecto. Ahí, Ya, pero- y ahí sale una cantidad de ideas raras. Sí, es weón. impresionante, pero el tema es que, bueno, la genialidad de, ¿cómo Sí. se llama el de Hunter? Araki es el de yoyos. Togashi. Togashi, La el genialidad de Togashi. Togashi no va por su creatividad para técnicas, va por otro lado. Sí, pero, la creatividad pero para por el ejemplo, debate.
por ejemplo, Es un debate de lo que hace. por ejemplo, lo que me gusta de Hunter es que pese a que el gallo expande más el mundo y más y más y más, ¿Sí? em, deja tanto cada suelto que hay mucho que explorar. Sí, pues. Entonces es un universo perfecto para jugar rol. Porque su mundo es tan abierto que puedes hacer lo que quieras. Sí, Puedes meter ¿Qué, lo qué es lo que, qué es lo que no ocurre, por ejemplo, con la Tierra Media? Que en realidad hay harto que explorar porque hay lugares Númenor que y están... Tierra Media, que están- los hijos de Urin te expanden todo el universo y en realidad es el Silmarillion, que es como este génesis de la Sí. Biblia, segmentado. Ujú. Y de ahí salen todos Pero claro, hay lugares que conocer y todo, pero el mal viene de un lado y ya está resuelto y como que ya, punto. Pero Hunter no sabes lo que hay y puedes crear lo que se te ocurra. Entonces es un muy buen escenario para rol, ¿cachai? No todas las Eh, series están diseñadas para el rol. Por ejemplo, No, hay Blitz, cosas. Blitz no te serviría. No Porque- sé, yo vi poco Bleach, pero No, pero- quiero recordar un ejemplo que se me vino a la cabeza. Claro. Shingeki no Kyojin. Menos porque los protagonistas no van a lograr tener una incidencia real en el mundo. Puede No. que tampoco, por ejemplo, igual le pasa a todos esos los juegos con una metatrama muy concisa. Nunca, por ejemplo, un jugador en vampiros va a lograr enfrentarse a Caín. O va a lograr conocer a Caín, o ver un antidiluviano, porque son cosas que son tan del meta. Pero ellos sí pueden interceder en temas políticos, pueden, no sé, una mesa que jugamos que terminamos metida en la francmasonería en Estados Unidos, jugaban involucrados en toda una secta, pero pudimos hacer un cambio, ¿cachai? Mira, yo creo que Shingeki no Kyojin tú podrías hacer juegos de rol porque justamente tú no necesitas llegar al tope para disfrutar la historia. Entonces, así mismo como un vampiro, tú no necesitas llegar a enfrentar a Caín para haber tenido ¿Puedo una, agarrar un plumón si quiero rayar el... una vivencia a toda raja, ¿cachai? En el mundo y el contexto vampírico, ¿cachai? O decidir un poco, o alterar el mundo. También, ¿cachai? Sí. Pero no necesitas llegar a Caín para alterar el mundo en sí incluso, y eso es llegar alto, ¿cachai? Sí. En Anima hay cosas weón, que tienen poder estúpido, ¿cachai? Y que tú jamás vas a tocar ahí, ¿cachai? Sí, bueno, Caín jamás lo vería en el mundo del existen vampiro. prácticamente para que sean leyendas, pero tú podís ser el héroe de una nación en Anima igual, y eso ya es Ni una siquiera historia ser el y, está nivel bien. máximo. Y de hecho puedes salvar al mundo incluso. Ni siquiera el mundo se muere todos los días en todas partes. Weón. Claro, Se entonces salva todos los días en todas partes. vamos al final de eso. Y de hecho algo que tengo muchas ganas de hacer ahora, que no lo he hecho más que nada por tiempo, pero ya pronto. Por primera vez en mi vida me voy a estudiar un sistema de rol genérico. ¿Cachai? O sea, en realidad ya me lo había comenzado a estudiar, pero me lo quiero estudiar completo, ¿cachai? Que es Savage Worlds, me gustó. ¿Ya? Ah, bueno, es interesante el sistema, pero sí. es pesado. Mira, hay un par de cosas, hay un par de cosas que no me gustaron, pero reglas caseras arregla todo, ¿cachai? Pero el tema es que, ¿por qué? Porque quiero, como narrador, salirme del enfrascamiento de este mundo, voy a narrar este mundo, ¿cachai? ¿En qué sentido? Bueno, obviamente con un sistema genérico el día de mañana si quiero narrar Narnia, narro Narnia, si quiero narrar Dragon Ball, narro Dragon Ball, etcétera, ya, O bien. en el sistema genérico ¿Cachai? puede Pueden narrar casi cualquier cosa. Supongo pero- que el sistema genérico es un sistema técnicamente genérico que se puede usar en cualquier mundo. Bueno, Sí, pero- yo lo- pero yo he usado ese independiente. sistema en todas partes. Independiente. Pero me gustaría de repente poder preparar una mesa de un mundo fantástico desconocido que se me haya ocurrido recién y que no tenga espacio para más tramas que la que van a jugar los jugadores, ¿cachai? O verlo crecer a medida que los jugadores lo van descubriendo. Que lo desarrollen ellos mismos incluso, ¿cachai? Porque, insisto, no cualquier obra literaria da para crear un juego de rol con sistema, ¿cachai? Pero con un sistema genérico puedes hacer vivenciar cosas similares a lo de cualquier obra literaria, ¿cachai? Entonces,
por ejemplo, eh, hasta donde entiendo, porque por ejemplo, de Poe yo he leído solamente cuentos. Yo he leído poesía. Yo he leído. Y Tengo cuentos- que haber no, leído unos. No poesía, cuentos cortos que... Tengo que haber leído unos 6 7 cuentos, ¿cachai? Hay uno de un, de un mesmerista, hay el señor Valderrama, o Valdemar, bueno, Sí, el cuervo, ¿cachai? Y un par más. Valdemar. El del gato, bueno, Sí, ¿cachai? Pero, no. bueno, da lo mismo. He leído algunos cuentos, y claro, por ejemplo, Todo Poe, radica como en un mundo místico pero, victoriano. pero Poe no tiene un mundo. Son- Él crea, él hace historias nomás. Es que No, hasta donde entiendo, pequeñas- corríjanme si me equivoco, son pequeñas burbujas de historia. Sí, él- Entonces, él crea historias. No se limita a hacer a un contexto común. ¿y por qué no hacer buenos que viajen entre cuentos? Y el día de mañana, y exacto, vean pues. una burbuja y llegan a un cuento, y llegan al borde de la burbuja y ven el borde de la burbuja. Hay un juego que está muy bueno para eso, pero déjame terminar aquí, Sí. la idea. Que no me parece. El, con un sistema genérico, Jugar este con esto. tú puedes hacer eso, en el que crear algo que la propia historia es su meta-universo. Y fin, y se acabó, ¿cachai? La metamorfosis de Kafka, no existe nada fuera de lo que ocurre ahí, ¿cachai? Tú estás viendo el buen y- Gregor Y claro, la metamorfosis de Kafka no es una historia en sí roleable, pero ese tema de poder crear historias y aventuras sí roleables, pero sin ningún contexto impuesto, te da una posibilidad de creatividad muy amplia, ¿cachai? Y eso es lo que tengo muchas ganas de experimentar. Es que es muy complicado porque de repente siempre llegas al mismo o el ¿cómo se llama el objeto Max? Terminas creando, no sé, un Rápido Furioso. La historia, el universo de Rápido Furioso podrías rolearlo porque su universo está muy expandido actualmente. Hay robots. ¿En serio? Sí, en la Oh, última wow. es notable. No tenía idea. Es una joya. Tú me dijiste eso y yo dije, sí, el mundo real y subes a los jugadores a autos, no. No, pero en la última aparece un tipo que es como técnicamente un cyborg y que hay como qué chuta. wow, qué loco. Esto, de verdad, se viene el drift en cometas, bueno, en alguna Oh, qué brígido. Ya, Se bueno, viene. qué interesante. No la voy a ver, pero qué interesante. ¿Sabes que la ¿Cachai? vi porque no sabía qué ver y estaba enfermo en cama y, Sí. y le puse play porque estaba en internet y no iba a pagar por verla y seamos honestos, es una mierda de película, pero es muy entretenida y la Ya relación sí te entiendo. y los actores no tienen ninguna gracia como actores, pero son entretenidos, ¿cachai? Sí, sí está bien, Nadie sí. disfrutaron todo. Uno puede disfrutar basura. Yo disfruto música basura. Me gusta mucho heavy metal. ¿Cachai? Y es basura, pero la disfruto caleta y está bien. Ni siquiera me da vergüenza. De hecho, lo estoy diciendo en público. ¿Ya? Oh, sí. Pero Ups. Oh, no. ¿Qué cayó? Maté No. la Navidad. No. Ahora Godzilla no tendrá su Navidad por tu culpa. No, pequeño Godzilla. Silencio, pequeño Pete. Pero Desde ahora será mi nueva mascota. Plástica y no puede morir. O sí, sí puede morir. bueno, al final, cuídala bien entonces. Al final creo que Tú tendrás una Navidad. creo que la gracia es eso, que podí, o sea, un sistema genérico te permite jugar incluso cosas que universos que se acaban ahí mismo contigo, ¿cachai? Ahora, respecto a lo de Mundo burbuja. Mundo Burbuja, no se trata de eso el juego, pero ¿conoces Ryutama? ¿No? Ah, lo Ryu- de los dragones. Ryutama es un juego japonés que, ¿Los dragones? claro, se supone que el narrador tiene un personaje, tiene una hoja de personaje con habilidades, que es el Ryujin, ¿ya? Que es como una especie de ser superior, medio dragón, pero yo lo asocio más con los ángeles, de hecho, pero sí es medio dragón.
que son los encargados de hacer eclosionar huevos de dragón, ¿cachai? Ellos cuidan los huevos de dragón. ¿Y cómo? ¿Qué necesita un huevo de dragón para eclosionar? Historias. Entonces en el mundo de Ryutama, que en realidad hay un sistema para crear mundos, porque en la partida se crea un mundo, ¿cachai? Oh, y lo van viviendo. Claro, ¿Sabes jugar eso? No necesito en los leer. mundos, lo estoy estudiando. En los mundos de Ryutama, ¿Ya? la gente tiene como hábito, como tradición, mandarte por lo menos un viaje en tu vida, porque te enriquece y todo, y se supone que el Ryujin va haciendo que tú vivas cosas ¿para qué? Para tener el diario de eso Y dárselo, y dárselo al huevo para que el dragón nazca, ¿cachai? Entonces, y hay 4 tipos de Ryujin, ¿cachai? Los verdes, que son de aventuras de exploración y toda esa cuestión, ¿cachai? De aventura. Los negros, que son de aventuras de terror. Los rojos, que son como de combate. Y los azules, que son como de sentimientos, de amor, de ese tipo de cuestión, ¿cachai? Entonces, según el tipo de historia que quieres jugar, distinto Ryujin, distinto mundo, distinto todo, distinto contexto. Pero la gracia de este juego es que la historia es más, el camino es más importante que la meta, ¿cachai? Es muy japonés y tiene una estética el manual muy Miyazaki. Y el juego en sí es muy Miyazaki, ¿cachai? Entonces es muy lindo. Y claro, con eso puedes jugar N, ¿cachai? Puede estar horas. Puedes estar años, ¿cachai? Porque creas mundos distintos. De hecho, el narrador Abaddon tiene una sesión, tiene una partida en la que hicieron un mundo así como un Halo, ¿cachai? Y que en realidad son hartos mundos Halo, ¿cachai? Claro, que giran y que orbitan y que son claro, y que tienen distintas civilizaciones, y la idea de ellos es irlos explorando, pues mientras más cerca del sol son más áridos, ¿cachai? Bueno. Y las estaciones cambian según por dónde van pasando, si es que van a ser tapados por el otro. Es bien interesante. ¿Cachai? Ya, pero ese tipo de juego, por ejemplo, no es para jugarlo con jugadores novatos. Obligatoriamente tienes que tener como un grupo que sea bien construido. Pues. Yo creo que no es para un narrador novato. No es para un narrador novato. Pero puedes jugarlo con jugadores novatos. Es Lo que el momento de construcción es difícil, pero yo creo que lo que no puedes hacer es jugarlo con jugadores demasiado planos, claro, como básicos para jugar. Porque jugadorcillo. Claro, porque claro, van a decir, ¿y qué juego? No sé, ve tú y ya, y creamos el mundo. A ver, ¿cómo? Yo puedo sacarlos de eso. En una de esas el narrador puede hacerlo todo solo y llegar con la hueá hecha, ¿cachai? Y ahí ya también, incluso ese jugador mueble, ¿cachai? Va a poder jugar igual. Sí, pero es eso, y los sistemas son súper entretenidos, ¿no? Sí, tienen muchas. Yo les hago tareas, pero les hago tareas como desafíos y les doy premios que son premios jugables. En el nuevo sistema Hunter hay puntos de drama que te permiten, que funcionan como... Es raro cómo funciona, pero les llegué a un consenso de cómo funciona. La cosa es que les regalo drama, les regalo puntitos y los obligo a pensar un poco fuera de esto. Y de a poco han ido sacando cositas, pequeñas cositas, y me han sorprendido. Me sorprendieron mucho con esta última decisión. No pensé que lo iban a hacer. Bueno, eso es muy bacán, ¿cachai? Sí, cuando pasa eso no, y de hecho esa escena es muy tú. Lo que significa que si bien tus jugadores la armaron, se han impregnado mucho de tu estilo de narración. ¿Ya? Y eso significa, que igual le has calado harto en ellos mientras juegas, ¿cachai? Y eso es muy interesante. Es un fenómeno que se produce. Sí. Bueno, de hecho yo creo que eventualmente vamos a tener que volver a tocar el tema de literatura, porque, bueno, es sumamente amplio y es tan amplio que divagamos mucho y no dijimos nada concreto, pero todo súper interesante, ¿cachai? Sí. Ahora, tengo que obligatoriamente
hacer, hacer una pausa antes de terminar para mencionarles que la música que han estado escuchando es el disco Winter is Rocking de Pokerus Project, que es otro gallo que sabe que sabe romper el... Ese rupturista, sí, lo ¿cachai? escuchaba. El- Está sonando súper bien, weón. lo que, Me encanta la parte del piano que suena en mi sí, video. por supuesto. No, pero hablando en serio, el gallo hace música de videojuegos. Hay hartos gallos que hacen música de videojuegos. De hecho, el loco hace mucho rock. Y, loco, versiones metal de todo existen así, pero por montones. Y en realidad es lo más soso del planeta. ¿Cachai? Pero este loco deconstruye los temas y los reconstruye y tienen las cosas de Pokerus suenan a Pokerus, ¿cachai? Sí, tienen Y esa identidad. sí, y eso es Identidad. algo muy bueno que tiene. Y bueno, hemos estado hablando, hemos estado escuchando su música puntualmente, el disco que hizo de Game of Thrones, que creo que es el único disco que tiene que no es de videojuegos. El Winter is Rocking. Eh, y no olviden, chicos, bueno, pasarse por las redes sociales de Barco de Papel, de Radio Pagua, ¿cierto? Y síganme a mí como narrador manchego, estoy en Instagram, estoy en Facebook, Necesito un nombre de narrador, weón. no en Twitter. Y chicos, vean los otros programas de Radio Pagua, son tremendos programas. Está Más 3 de Carisma los días jueves. No recuerdo exactamente el horario en este momento. ¿Insertar el horario acá abajo? El horario acá abajo, gracias. Postproducción. No lo voy a poner, va a estar arriba probablemente. Claro. Suelto la weá. Pero es un tremendo programa de juegos de rol. Lo he podido escuchar pocas veces porque trabajo en ese horario. Pero por ejemplo tienen uno donde hablan de feminismo en juegos de rol muy bueno, un muy buen capítulo donde tenían una invitada. Sí, es un tema súper delicado. Es súper delicado. No, y hablaron de temas sensibles cuando, por ejemplo, así partidas para todo el mundo, ¿cachai? Como partidas con jugadores desconocidos. Qué temas, cómo abordarlos, etcétera. Lo hicieron, tienen un muy buen programa ellos. Y los días viernes están los de Escuela de Rol, ya que juegan en vivo y también es un tremendo programa. Ya yo no soy muy de ver partidas en línea, o sea, partidas me gusta más jugar que ver. Como que me pasa, por ejemplo, yo no tengo este voyerismo de los locos que ven youtuber gamers, ¿cachai? Sí. Para mí los videojuegos son para jugarlos, no para mirarlos. Pero Sí. el rol yo lo encuentro un poco más entretenido de mirar porque Sí. hay creatividad ahí y ese es un muy buen grupo. Así que no los recomiendo solo porque son colegas de la radio, sino que de verdad son tremendos programas. Así que si les gusta toda esta temática, escuchen. ¿Ya? Y sí, las partidas roleras, hace poco empecé a mirar partidas roleras, a escucharlas. Las dejo de fondo Hay, mientras hay trabajo, algunos lo- muy buenos, loco. El de Dayo no me gusta, pero no sé, ya llevo tanto de rato que A mí no me quiero pasa lo mismo, ¿sabes qué? Mira, Bueno, lo encuentro una basura. Los jugadores que Pero- yo creo son todos youtubers y por eso pega la weá. sí, Pero claro, son pero ahora Dayo tiene hartas cosas bien entretenidas. A mí me Sí. gusta cómo crea historia y cómo crea capítulos. Tiene muchos detalles que me gustan. sí, como que mucho. pero lo fuerza mucho. Porque ¿Cachai? él es narrador de papel, tiene todo escrito. Y el tema es que Sí. sus jugadores nunca han tomado su línea. Y cuando la toman, el buen mete unos detallitos tan buenos, Claro. weón. Ahora, El weón pero tiene unos errores. dentro de esa mesa, bueno, sí, también es súper agradable escuchar su voz. Sí. Pero dentro de esa mesa está el Links Reviewer. Ah, sí. Ese gallo tiene buenas mesas en su canal. Tiene un canal Links Tales donde, sí. donde sube juegos de rol, donde sube partidas. Y me gusta mucho cómo narra. Yo no puedo escuchar en inglés no porque siempre- me pierdo. Tengo que estar atento a que están hablando. Claro. Pero me acostumbré en español, lo puedo dejar de fondo mientras trabajo. Claro, no siempre sí el loco logra, no siempre tiene buenos jugadores y al final una buena mesa depende tanto de los jugadores como del narrador.
¿cachai? La pega más fuerte, la responsabilidad más grande es del narrador, pero igual depende de todos, ¿cachai? Sí. Eh, pero ese gallo yo lo recomiendo mucho si es que de repente quieren sacar ideas, enriquecerse, viendo, Siempre ¿cachai? es bueno mirar a Tienen otros como set la de banda. rol y es miércoles y no se van a poder juntar con nadie a jugar. Partidas de ellos son de él es muy buena. Pero días viernes, chicos, escuela de rol, tremendo programa. ¿Ya? Así que, bueno, por hoy sería eso. Estamos de hecho pasados de la hora. Hace rato. No sé cuánto y llevamos de yo tampoco, porque hicimos un corte y bueno, ya. Y la cosa es que se alargó y después estuvimos hablando de una cosa. Yo estuve jugando Godzilla mientras tú te ibas. Claro. Pero bueno. Oh my God, it's Godzilla. Así que eso, síganos en nuestras redes. Pronto voy a tener un canal de YouTube donde también voy a estar hablando cosas de rol. Oh, te acuerdas. Así que eso. Soltado. Nos vemos. Que tengan buen rol. Chau, chau.